Bueno, ¿has visto cómo el doctor ya viene preparado para la Navidad? Completamente El Navidad. paso atrás, dice, vamos a empezar a raparnos, a quitar peso de encima, que luego ya pondremos. Y luego ya vendrá el peso. Claro, claro. Viene solo. Pues claro. Ahora hay que perder un par de kilos para luego cogerlo. Bueno, es el hermano pequeño del doctor Daniel Cuadra, que aquí está con nosotros, para enseñarnos qué es eso. ¿Es verdad o no es verdad? Adrián, no habréis contratado a los dos hermanos. Oye, el hermano es muy bueno, ¿eh? El hermano es de... Es fisioterapeuta y... ¿Te de das alto cuenta? rendimiento. ¿Te das cuenta? Como yo adivino. Un día que quieras hablar de fútbol, te lo puedes traer porque tiene mucha información Uy, ahí, ¿eh? Eso, en fútbol de radio, tenemos un lío. Sí, porque él trabaja en la federación, ¿no? Española. Además, Sí. Además nos parecemos muchísimo. Lo único que yo le saco 10 años, pero... Bueno, pero O sea, ya que con él este parece- corte de pelo serán 4. Pareces más joven, entonces. Bueno, Bueno, tenemos nuevo bautizo, ¿verdad? Dentro de... Rebautismo. Pues esto es como las vacunas, que hay que el recordatorio de la vacuna. Exactamente. Yo en enero Ya me he me vacunado. pondré el recuerdo de la vacuna de la gripe. Yo me vacuné la semana pasada. El cerebro te voy a No, tener me que puse vacunar. mala directamente, no hay mayor vacuna. Claro. Creo que ya no lo puedes volver a coger, ¿no? Una No, vez sabes lo que has no vas a cogido. cobrar esos días. Esos días, no te preocupes, si yo hubiera pagado incluso la empresa. Por quedarme O sea, en casa. después de tantos años, de lo mal que me encontraba, me de tiene verdad. totalmente... Bueno, pero ya has quedado inmunizada, eso sí. Para que no venga a trabajar tiene que estar realmente moribunda, o sea... Pues, o sea, que lo estaba. No, bueno, ha venido moribunda a trabajar, tiene que estar muerta, o sea, Sí, en fin. pero porque me lo paso mejor aquí. Claro, Vamos, que a la nos vista está. reímos. Y además porque aprendo como este nuevo lanzamiento, que es verdad que es un producto del que El yo he reconocido que Simbioline, que es utilizo tan desde bueno hace el vientre años. plano, que es buenísimo, Sí, pero efectivamente. mejorado atendiendo a la flora intestinal, Claro, que no a la fauna. Sí. La fauna no. El otro día vi una noticia absolutamente extraordinaria. ¿Visteis la del desertor de Corea del Norte? Sí, que sí, llega a sí, Corea sí, del sí. Sur. Larvas, Y entre sí. otras cosas tenía tal fauna dentro que le sacaron una lombriz intestinal 27 de 27 centímetros. sí, sí. 27 centímetros. Que en Aparte un del coreano, montón. que no son gigantes, o sea, y entre una multitud de fauna que vivía De hecho, por allí. Los cirujanos decían que no sabrían si le podían salvar la vida porque tenía tantos parásitos que Claro. el problema eran los parásitos, no los balazos, que porque recibió balazos. No, de- si los de balazos le daban al compañeros. parásito. Claro. Era secundario, ¿no? Claro. Era más grande el Una mala parásito que el hombre, por higiene, ¿no? visto. Por una mala alimentación. Por la mala alimentación. Por la mala alimentación, y O sea, porque como no hay nada, y que no te comer. puedes quejar, Claro. pues en fin. Bueno, ¿Y pero comes? vamos a hablar de la flora intestinal y cuál es la función, porque Sí. sigue sin estar claro. Sigue sin estar claro. Bueno, pues la flora intestinal, sobre todo, es muy importante, y hablábamos de la fauna. Bueno, hay una microbiota, que Sí. se le llama ahora, porque realmente es casi una fauna, Sí. porque tenemos parásitos, algunos que no lo desearíamos tener, tenemos también levaduras, tenemos bacterias, hay más de 100.000, ¿verdad? 100.000 millones de lo que son microorganismos dentro de la microbiota intestinal. Quiere decir que tenemos muchas más sustancias, podríamos decir, de comensales, bacterias, levaduras y algunas otras células o microorganismos, más que células de nuestro propio organismo. Yo que siempre te doy algún dato de... O sea, hay más ocupas que pisos. Sí, señor. Qué barbaridad. Y vivimos en comuna. Eso es intolerable, claro. Por eso de ahí el comunismo, que sea una amenaza permanente para el ser humano y la salud. Y vivimos en comuna, y además es que el intestino tiene 400 metros cuadrados. Si siempre te doy algún dato así, que parece Sí, que yo soy más aparejador. No, de que médico. además uno piensas así... Sí, bueno, o vamos el a Bernabéu, al el campo campo de del Getafe, Bernabéu. el Getafe Sí. por lo menos. Y ahí lo que tenemos son bacterias que son beneficiosas para un montón de cosas, para potenciar vitaminas. La vitamina K, por ejemplo, la hacen las bacterias del intestino. También nos controla lo que son la función inmunológica a nivel de unas sustancias que se llaman GAL, que es un sistema linfático o un tejido linfático que tenemos ahí donde segrega ciertas defensas que luego nos va a ayudar a regular, sobre todo a nivel inmunológico de todo el organismo. También nos ayuda la flora intestinal a hacer una cosa muy importante. Hay dos órganos, uno es la piel y otro es el intestino, el que está en contacto con cosas del exterior. Es decir, todo lo que comemos tiene que pasar por el estómago, aumenta mucho el pH, un pH de 1 o 3, o sea, quiere decir que lo tiramos aquí a la mesa y nos hace un agujero, es súper ácido, y después tiene que pasar por el intestino delgado y tiene que pasar por el intestino grueso. Entonces, en el intestino delgado lo que vamos a tener son estas absorción de nutrientes, pero también tiene que parar aquellos microorganismos que no nos interesan.
y eso lo hace la mucosa linfoide. Entonces nos ayuda a tener vitaminas, nos ayuda a regular el sistema inmunológico, nos ayuda a hacer la absorción de nutrientes. O sea que es una especie de cerebro también. Bueno, es que sí, es que se le dice el segundo cerebro. No, de hecho, pero segrega neurotransmisores como la serotonina, dado el cerebro ¿no? de algunos 80%. políticos, para mí que será el primero, casi el único, No, porque y ves algunos que de cabeza poco, pero el intestino tiene que funcionar. les funciona. No, y debemos tomar además probióticos y prebióticos, sobre todo yo los utilizo mucho en verano y en invierno. En verano por las enfermedades diarreicas de estivales, Sí. entonces tenemos que repoblar esa flora Sí, porque intestinal. siempre pasa algo. Siempre pasa algo, o viajas, o tienes algún tipo Sí. de problemas con diarreicos, o alguna sustancia que hayas tomado por ahí que esté medio con parásitos y que nos causa alguna alteración. O el agua, O el agua, cambio de agua. El cambio de agua, simplemente. Y luego en invierno por la toma de antibióticos. Hay mucha gente que tiene infecciones, infección de garganta, infecciones de aquí, gripes que luego se sobreinfectan. tiempo. Claro, no, se sobreinfectan con bacterias tipo neumonías, o personas que tienen algún problema cardiovascular, que también tienen algún tipo de alteración y que tienen que tomar antibióticos, y entonces lo que hace el antibiótico es de amplio espectro. Quiere decir, los antibióticos matan al bicho que nos causa la enfermedad Y los alrededores. y los que hay alrededor. Entonces Claro. empiezan a ver como un movimiento de bacterias de un lado hacia otro. Son beneficiosas. En el intestino delgado tenemos una serie de bacterias y en el intestino grueso tenemos otras. Si se van trasladando unas de otras, aunque sean beneficiosas en el intestino delgado, se trasladan al intestino grueso, nos causaría problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es regular, equilibrar esa flora intestinal tomando pre y probióticos, ¿no? Muy bien. Y aquí es donde llega el mundo natural, que en la farmacopea de la naturaleza, a ver que su armario, dice, vamos a ver qué buscamos aquí y allá, que sea natural, pero que ayude al ser humano, que ya tiene el mecanismo funcionando, pero siempre nos falta algo. Antes, además, recordábamos, la cantidad de años que vivimos ahora hace que, seguro, a lo largo de nuestra vida, algunos de nacimiento, algunos es porque tienes deficiencia, otro es por el régimen de vida y otro simplemente por el paso de los años. Antes estábamos programados, los romanos vivían de media 27 años. Y eso que vivían bien. Luego bajaron, es decir, que en la edad media, pues 18, 19 años era la edad media normal. Había algún anciano, pero las mujeres morían en el segundo o tercer parto a los 14 o 15 años. Es decir, la mortandad era brutal. Y ahora estamos, las mujeres ya en los 90 casi años de media y los hombres en 83. Imagínate cómo no te va a fallar ahí si estamos diseñados para morirnos a los 50. Claro. Sí, tenemos que acudir un poco a la suplementación que apoye Claro. ese 1,8 kilos de bacterias que viven con nosotros. Es decir, 1,8. 1,8. Pero de eso no podemos hacer dieta porque la necesitamos. No. Escucha, ha salido una noticia el mes pasado muy interesante, que se ha comprobado que los tratamientos oncológicos con inmunoterapia depende la eficacia del equilibrio del ecosistema intestinal. Fíjate que decían, si personas con el mismo de célula oncológica le aplicamos el mismo tratamiento, porque el 68% responde positivamente y el otro porcentaje no. Cuando empezaron a analizar por qué era por el ecosistema intestinal, porque no había el equilibrio de bacteroidetes y firmicutes Claro, y no absorbía adecuado y no metabolizaban bien. Claro. El tratamiento no lo aceptaban bien. Entonces, fíjate la importancia que tiene la flora intestinal, que ahora incluso síntoma del espectro autista, ya se dice que el desequilibrio de la flora intestinal predomina Clostridium, que son bacterias que producen mucho ácido propiónico y complica bastante la situación del sistema nervioso. Está muy interrelacionado nuestro intestino con nuestro cerebro. Claro, claro. ¿Por qué? Porque provienen de la misma hoja embrionaria, son 3 hojas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La invaginación del ecto forma cerebro, intestino y piel. Entonces, por eso Mira, están eso no lo vi yo conectados en entre los Eras una tres. vez el hombre, menos mal. No venía. No venía. El doctor ese gruñón. Nos Pues, han engañado. Hay que reclamarlo. Por eso cuando tratas el intestino, mejoran los La problemas piel. de dermatitis, los Efectivamente. problemas de piel y tranquiliza el sistema nervioso. Fíjate la importancia, la interconexión O sea que hay, al final lo que la hizo es, triología. Hubo cerebro Una para invaginación, todo, una invaginación, y para ahí adelante salió cerebro, la tripa, para atrás intestino. la tripita y tal, de donde vienen las ricas morcillas de Burgos. De hecho, el 85% de los neurotransmisores en nuestro organismo lo produce el intestino. El cerebro produce solamente el 10%.
y que no sale de ahí. Por lo tanto, quien calma el resto del organismo es Claro, nuestro sois de intestino. Los nervios los tengo agarrados al estómago, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí. Por la conexión vagal que hay entre el cerebro 1 con el Claro. cerebro 2. Entonces, en este sentido, hay que calmar el intestino para la digestión. Las personas que tienen digestiones lentas y pesadas no somos como los rumiantes. Los rumiantes tienen una digestión Tienen perfecta. los 4 estómagos, dice, pues que pase el Pues, siguiente y ahí tres ya caerá, fermentativos, aunque eches piedras. 3 pero- fermentativos donde viven las bacterias, Claro. y uno glandular, que es el que tenemos nosotros. Entonces, nuestros estómago fermentativo es nuestro intestino. Por eso tenemos que darle bacteria para que nos presten las enzimas para garantizar una buena digestión, buena absorción, tolerancia. Es decir, que cuando hay problemas digestivos, la flora intestinal está detrás de estos Y aquí problemas. viene el nuevo Simbioline. Y ahí es donde está el Simbioline Megaflora, Muy porque claro. viene con 3 mezclas muy bien estudiadas, la LA5, la BB12, la UAS, que son 3 mezclas con estudios clínicos. Esto quiere decir que se ha comprobado Que la se ha eficacia, probado. que atraviesan la barrera ácida del estómago. Y, señores, pedirle explicación a los que están detrás en los puntos de venta. Les tienen que decir en qué tiempo. Nunca una repoblación de la flora intestinal se puede hacer en un periodo inferior a 90 días, porque 1,8 kilos no los vas a recomendar con capsulita No. en 90 días. Necesitamos al menos 90 días, y a partir de ahí valorar los 60 efectos que cápsulas, estamos si no me notando. equivoco, ¿verdad? Son 60 cápsulas, Tenemos con una para 2 cápsula tiene meses. 35 billones de microorganismos vivos. Ajá. La dosis es suficiente. Con 15 billones estamos comenzando a hacer un trabajo bueno. Con menos de 15 es como hacer gárgaras con nada. ¿Una al día? ¿Con una al Entonces, día? con una tía ya te aporta ¿Antes de 35 desayunar? billones. ¿En Entonces, cualquier momento del día? ¿O? Fuera de las comidas, para Fuera. que no se mezclen con los alimentos. Y punto, para darle tiempo a que se tenga un confort, que atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Eso es una calidad que nos deben garantizar cuando compras un probiótico, que sean capaces de atravesar la barrera ácida sin morir del estómago, el ácido clorhídrico, Porque porque si no, si no, no queda nada, es, claro. es que te están vendiendo humo. Entonces, ¿Los niños pueden tomar Simbioline? perfectamente, una capsulita al día lo puedes poner en su leche vegetal o en su zumo, y que se tomen una capsulita. No sabe a nada, por lo tanto No pasa nada. Ahora lo llamamos Simbioline Megaflora. Megaflora. Lo pedimos así. en Es Simbioline nuestro Megaflora, con la farmacia 35 billones, Mundo exactamente. Natural, Sí. Pues eso sí perfecto. que es mega, 35 millones. O sea, Y luego Sí. tienes que parar. Porque, ¿verdad? Yo es que no puedo. Luego, cuando no, lo tomo, lo echo de menos. no tienes por qué parar. Realmente si no te va pro- bien, pues te va bien. Exactamente. Hay Puede ser personas 4 que, meses que perfectamente. le va tan bien que después tienen miedo a parar. Lo único que te va a afectar es el bolsillo. Bueno, pero oye, será en Navidad. ¿Para qué está el bolsillo? ¿Para vaciarlo? Bueno, aparte si no te lo va a vaciar Montoro, pues vacíalo tú. Es buena opción. Promociones para Siempre, farmaciamundonatural.es. Hay que reconocer que si entramos en esta web, y también podemos pasarnos por las parafarmacias del Corte Inglés y por nuestro herbolario, donde nos lo van a traer en cuanto lo Y encarguemos. ahora al joven doctor Cuadra El también. doctor Cuadra tiene consulta, tiene 2 de hecho, una en Alcorcón, concretamente en el Centro Médico Linneo en la calle Las Fábricas, y otra aquí en el centro de Madrid, en Recoletos número 21. Pero yo recomiendo que llamen a este número, al 91 176 32 95. Repito, 91 176 32 95 para pedir cita. Bueno, vamos a hablar ahora mismo con el doctor de la Morena, inmediatamente después de la pausa, sobre casos de lepra. Más de una veintena anuales en España. Y hay muchas enfermedades que se creyeron erradicadas o desaparecidas, y lo estuvieron, pero vuelven. Sí. En parte porque desde los insecticidas que se prohibieron en África, en Brasil, que ha supuesto el retoño de una enorme cantidad de enfermedades, porque los señores ecologistas norteamericanos prohibieron la exportación. Así que, pues nada, pues se acabó el DDT, y como se acabó el DDT, volvieron los bichos y las enfermedades. Es que son así, Ya. son así. Y además hay mucha ignorancia respecto a esta enfermedad. Absoluta. Y entonces vamos a hablar de la lepra, que como otras cosas, o menos que sean infinidad de casos, esto no es Molokai, la isla maldita. Pero hay Padre que saber, Damián. claro que Pero sí. hay que saber en qué consiste la lepra, qué es, cómo se cura, que no es una maldición, es una enfermedad. Es La Mañana de Federico.